gráfico dinámico tiene unas limitaciones. El motivo es el hecho de tener como origen una tabla dinámica, que por ende puede tener una forma y cantidad de información mostrada impredecible. Tenemos aquí una pequeña tabla dinámica y un gráfico dinámico basado en esa tabla dinámica. Aunque lo de pequeña tabla dinámica es porque visualmente parece que es pequeña. Pero ¿qué pasa si hacemos clic en la celda de trimestre 1 y después clic derecho sobre él y del menú contextual elegimos la opción expandir o contraer y luego expandir todo el campo? O hacemos clic directamente al botón más. Ahora el gráfico cambia y aumenta la cantidad de información que está mostrando, a pesar de haber actuado sobre la tabla dinámica. Vamos a hacer lo mismo, pero expandiendo también los otros trimestres. Por ejemplo, trimestre 2. Hacemos clic al signo más o también clic derecho y del menú contextual elegimos expandir o contraer y luego expandir todo el campo. Nuevamente podremos apreciar que nuestro gráfico muestra más información, demasiados datos, de forma que prácticamente no podemos distinguirlo. Y también hay que decir que si la tabla original y la tabla dinámica tuvieran más filas, prácticamente la visualización del gráfico sería insostenible. En ocasiones se requiere desactivar ciertas partes del gráfico para enfocarnos en datos específicos, y eso se logra con el filtrado. Al igual que filtramos las tablas dinámicas, también podemos filtrar los datos gráficos para mostrar un subconjunto de datos, es decir, solo los datos que sean necesarios en cada momento. Cuando graficamos los datos en una tabla dinámica, usando un tipo de gráfico, ya sea un típico como columna, barra o línea, que usa tanto el eje X como el eje Y, las etiquetas de fila en la tabla dinámica aparecen a lo largo del eje X o de las categorías en la parte inferior del gráfico, y las etiquetas de columnas de la tabla dinámica se convierten en las series de datos que se delinean en la leyenda del gráfico. Los números en el campo de valores se representan en el eje Y o en el eje de valores que sube por el lado izquierdo del gráfico. Podemos utilizar los botones desplegables que aparecen después del filtro de informe, como son los campos de leyenda o los campos de eje o los campos de valores dentro del gráfico dinámico, para filtrar los datos del gráfico, como lo hacemos con los valores de la tabla dinámica. Si necesitamos filtrar por algún campo un gráfico dinámico, lo único que tenemos que hacer es acceder al gráfico primero y luego localizar estos botones de filtro. A continuación, debemos hacer clic en los siguientes botones desplegables para filtrar una parte diferente del gráfico dinámico, que pueden ser los campos de los ejes de categorías, para filtrar las categorías que se muestran en el eje X, en la parte inferior, o los campos de la leyenda, serie, para filtrar las series de datos que se muestran en columnas, barras o líneas en el área del gráfico, identificadas por la leyenda del gráfico. O en el filtro de informe para filtrar los datos trazados a lo largo del eje y en el lado izquierdo del gráfico. Y en valores para filtrar los valores representados en el gráfico dinámico. Por ejemplo, a continuación vamos a hacer clic sobre el botón región por lo que deseamos filtrar y luego, igual que con la tabla dinámica, eliminamos la marca de verificación de la opción todas. Luego clic nuevamente en la casilla todas para desactivarlas y luego agregamos una marca de verificación a cada uno de los campos que deseamos que se representen en nuestro gráfico dinámico filtrado. En este caso haremos clic en las casillas de sur y norte y luego clic al botón aceptar. Y esos son los datos que se muestran actualmente. Todos los datos permanecen en la hoja de cálculo, pero solo los valores seleccionados aparecen en el gráfico. Como el gráfico también está mostrando los productos de esas regiones, es posible que nos pidan también filtrar por el campo producto. En ese caso accedemos al botón producto, hacemos clic sobre él y luego deseleccionamos la opción seleccionar todo haciendo clic en la casilla y luego volvemos a seleccionar los datos que nos piden. En este caso nos van a pedir que deseamos visualizar en el gráfico los datos de cocinas, refrigeradoras y televisores. Y luego clic al botón aceptar. Y ya tenemos los datos filtrados, como podemos ver.
visualizamos que tanto en nuestro gráfico como en la tabla dinámica muestran solo los datos filtrados que hemos seleccionado, que son cocinas, refrigeradoras y televisores. Si nos solicitan que quitemos el filtro, únicamente tenemos que hacer clic sobre el botón de filtro y seleccionar la opción borrar filtro de producto en este caso. Y luego volvemos a obtener la información. Y luego, si deseamos obtener la información de todas las regiones, simplemente seleccionar la opción todas y luego aplicar. Y ahora volvemos a tener toda la información completa como estaba al inicio. Para ordenar los datos en gráficos dinámicos seguiremos los siguientes pasos. Hacemos clic, por ejemplo, al botón Producto, la lista desplegable, y luego podremos apreciar las mismas opciones anteriormente que hemos visto. Y de acá tenemos las opciones Ordenar de la A a la Z y de Ordenar de la Z a la A. Ya teniendo claro que esta opción la usaremos para ordenar, obviamente, elegimos una de ellas, por ejemplo, de la Z a la A, porque ya está ordenada alfabéticamente. Y ahora podremos apreciar que el orden cambia, obviamente, en el orden que hemos indicado desde la Z a la A. Debemos tener en cuenta que podemos hacer clic también en la opción de Más opciones de ordenación, que nos va a permitir ingresar a una ventana con distintas opciones para poder ordenar manualmente de manera ascendente o descendentemente por algún campo. De esta forma nosotros podemos filtrar y ordenar nuestros gráficos dinámicos y recordemos que es similar a como hemos explicado también en tablas dinámicas. Y en las próximas lecciones iremos viendo más temas.